Imagina la ciudad, no como esta imagen de Google Maps que ves. Imagínalo como la calle, imagínalo como el trayecto que haces de tu casa a tu trabajo. Imagínalo como el edificio que de pronto surgió en un lugar donde antes era un lote baldío o una vivienda abandonada. ¿Sabes? Alguien decidió que ese edificio estuviera ahí. Hubo una intención de una persona que a lo mejor es el desarrollador o un constructor de construir una vivienda porque había una necesidad de la población. Hubo un diseñador detrás de ese producto de vivienda, hubo un regulador, que en este caso puede ser gobierno, puede haber instituciones de agua y drenaje que le otorgaban factibilidades de agua, hubo temas de factibilidades de comisión de Federal Electricidad que responden a un plan de desarrollo nacional, un plan de desarrollo estatal o un plan de desarrollo municipal. Y en este enramado de reglas, pocas veces sale la luz, pocas veces hay la transparencia de saber quiénes deciden cómo se construye una ciudad, desde la parte privada como la parte pública, desde la parte académica que revisan desde un punto de vista teórico cuál debe ser la mejor política pública para que sea eficiente para hacer ciudad de manera correcta. Y en este podcast, en este episodio 0, vamos a plantear las bases de cómo son las reglas dentro de este gran tablero, de cómo jugamos al momento de construir ciudades. Y quiero que nos adentremos y revisemos cuáles son los incentivos que tiene cada uno de los jugadores al momento de decidir crear ciudad. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Cristian. Bienvenidos al podcast El Juego de la Ciudad. Este podcast donde hablamos sobre las reglas, sobre los jugadores y sobre todo aquello que interviene al momento de construir una ciudad. En este podcast voy a hablar desde mi experiencia en más de 10 años en el mercado inmobiliario. Soy abogado y te puedo contar un poco de cómo están las reglas a nivel local, estatal y federal. Y tengo una maestría con especialidad en políticas públicas y te puedo hablar de cómo se toman decisiones del sector público. En este episodio 0 no tengo un invitado. Quiero establecer las reglas de cómo vamos a interactuar. Vamos a traer a personas que nos van a hablar de su expertise, tanto el sector privado como el sector público. Y vamos a ver cuáles son las motivaciones que tienen cada uno de los jugadores dentro de este tablero de la ciudad. La ciudad es prácticamente el escenario donde nos desenvolvemos todos. Si tú vives en una ciudad pequeña, una ciudad grande, compartes un espacio público con otras personas. Compartimos la calle, compartimos las plazas, compartimos los centros comerciales, compartimos escuelas, compartimos servicios públicos, agua, drenaje, compartimos las propias conflictos que la propia ciudad tiene. Y en este podcast vamos a empezar a revisar. Y cuando hablamos de ciudades, me refiero como este tablero en donde los distintos jugadores que hay, tanto el sector privado como el sector público, empiezan a mover sus piezas. Y vamos a hablar un poco de la complejidad que es una ciudad. En 1983 se le dio la facultad a los municipios, a partir del artículo 115 constitucional, de desarrollar las ciudades. Se les dieron facultades en servicios públicos, de planeación urbana. Y este escenario, este tablero de la ciudad, también tiene distintas responsabilidades desde federal, estatal y el propio municipio. Y lo que vamos a hablar en este podcast es sobre la problemática que tiene este escenario tan complejo, tan diverso, que requiere mucho dinero, infraestructura, coordinación. Y para que te des una idea, México, alrededor del 70% de la población actualmente está viviendo en una ciudad. Dejamos de ser una población rural y nos fuimos a una población que vive ahora en ciudades. Hay una proyección de ONU Habitat e incluso de la proyección del Consejo Nacional de Población que dice que para el 2030 el 80% de la población va a vivir en una ciudad. ¿Qué significa esto? Necesitamos más infraestructura de agua, drenaje, necesitamos infraestructura de movilidad para que pueda haber esta vida natural a los centros de trabajo, a los centros de recreación. Necesitamos luz eléctrica para todas estas nuevas personas que están llegando a las ciudades y se vuelve un sistema complejo en donde necesitamos una coordinación y distintos puntos de vista para desarrollar ciudad. Ahora, la ciudad también tiene un déficit de vivienda.
Según estimaciones oficiales, hay alrededor de 9 millones de viviendas que se necesitan construir para la demanda de la población que está creciendo constantemente en México. Esta necesidad de vivienda nos lleva también a jugar o a voltear a ver a los jugadores privados, que son los desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué reglas, qué incentivos hay para que estos puedan satisfacer esta necesidad de la vivienda? Según datos oficiales de Conagua, hay 50 millones de personas que viven en ciudades que no tienen un acceso completo al agua. Si nos vamos a revisar el tema del agua, solamente el 26% del agua que tiene México es agua que puede utilizarse para beber. También existen proyecciones, por ejemplo, de la UNAM, de ONU, respecto a Ciudad de México, en donde en el 2028, si no se hace una inversión muy grande, vamos a llegar a un día cero donde no se va a poder abastecer a la Ciudad de México en cuanto a agua. En Nuevo León tuvimos una crisis en donde no se pudo abastecer durante algunos meses a la ciudad y a toda la zona metropolitana porque no tenían la infraestructura hídrica para poder acceder a ciertas presas que abastecieran a toda la ciudad. Ahora, si nos vamos a tema de movilidad, Ciudad de México ha sido de las ciudades top 3 en cuanto a congestión vial. Hay un dato que aproximadamente alrededor de 2 horas y media pasa una persona en Ciudad de México en tráfico. Nuevo León no es la excepción. Se pasa alrededor de 2 horas 15 minutos en el tráfico por día. Nos hace falta infraestructura para la ciudad ahora en cuanto a movilidad. Y la movilidad representa un reto también para los que son automovilistas o utilizan transporte público. Se estima que se gastan alrededor de $800 por año por la ineficiencia de la conexión de nuestra movilidad. También, si nos vamos a transporte público, tenemos un indicador muy bajo respecto al CPI, que es un indicador para medir la parte de movilidad. Tenemos solamente 4.1 sobre 100. Más adelante te voy a explicar con expertos en esta materia de movilidad para que tú puedas entender cuál es el problema y la complejidad que estamos viviendo en movilidad y cómo podemos debatir para poder solucionar estos problemas. Y todos estos escenarios, tanto personas privadas o sector privado como el sector público, tienen reglas del juego. Hay regulaciones de la Ley de Asentamiento Urbano a nivel federal. Las propias entidades federativas tienen su propia reglamentación respecto a esto. Incluso los propios municipios tienen sus planes de desarrollo municipal. Y hay muchísimas reglas que están de por medio. Y en este podcast vamos a adentrarnos a conocer los incentivos de qué hace que una ciudad gane o pierda. ¿Qué factores influyen para que pueda haber una mejor movilidad, una mejor gestión de los recursos hídricos, ambientales, de los propios servicios públicos municipales, panteones, catastro, impuestos, la parte de desarrollo de vivienda, la parte de desarrollo de plazas comerciales, de centros culturales? Y aquí vamos a analizar y revisar todas estas reglas para saber el por qué se gana o se pierde en una ciudad. Y para eso te voy a traer invitados en donde cada uno es experto en su área. El primer invitado que te voy a traer es la persona que construye. Son aquellos que hacen una apuesta por desarrollar vivienda, por desarrollar comercio, en donde hay un incentivo económico, un retorno de inversión, pero desde el punto de vista de ellos vamos a saber cómo ellos miran las reglas, cuáles son las partes dentro del juego de la ciudad que ellos creen que se puede mejorar o qué es lo que ha sido exitoso. Vamos a entrevistarlos, vamos a conocer los proyectos que ellos están haciendo, vamos también a revisar su punto de vista de acuerdo a los planes de desarrollo urbano. Vamos a hablar de la visión que tienen del desarrollo y el crecimiento de una ciudad y cómo ellos están participando dentro de la inversión que están haciendo. Después vamos a tener al regulador, a la persona que está en una parte institucional, en la gubernamental y que toma decisiones de carácter público. Vamos a traer a los expertos dentro de los institutos de agua y drenaje, vamos a traer a presidentes municipales, vamos a tener también contacto con distintos tomadores de decisiones en desarrollo urbano a nivel estatal, federal. Vamos a hablar con personas que otorgan créditos, por ejemplo, como Infonavit para el trabajador. Y vamos a ver las reglas que ellos tienen desde el punto de vista como gobierno y como
un colectivo público para el desarrollo y el juego de la propia ciudad. El tercer tipo de invitado vamos a tener al investigador o la investigadora, aquella persona que conoce desde el punto de vista académico cada uno de los resultados de la gestión pública, que puede también evaluar el desarrollo de los constructores o el desarrollo inmobiliario y revisar los incentivos que tienen y los resultados que han dado. Básicamente el regulador y el constructor están siempre supervisados por el investigador. Vamos a traer académicos que han desarrollado su carrera de investigación sobre ciudades y sobre temas en específico que vamos a ir viendo, como lo han mencionado, agua, drenaje, energía eléctrica, medio ambiente, y vamos a saber desde un punto de vista teórico, pero analizando todo lo práctico, cuáles son las funciones que cada uno de los jugadores tienen y cuáles son las cosas que se deben de mejorar a partir de una política pública comparada en relación con otros países y otras ciudades que han hecho las cosas bien. También vamos a traer al especialista, que se parece al investigador, pero este ya es de manera empírica, que a lo mejor no está en una institución académica, pero el especialista es aquella persona que conoce muy bien toda la parte empírica de cada uno de los problemas que la ciudad enfrenta. Aquí vamos a tener personas que han estado en consultoría privada, están en empresas privadas, y aquí vamos a analizar la perspectiva desde aquella persona que día a día está teniendo el equilibrio entre el mercado y la parte de gobierno. Y es como este puente que va viendo las reglas públicas y va viendo las reglas que el propio desarrollador, inversionista privado va teniendo como incentivo al momento de construir ciudad. También, a lo mejor esto no va a ser tanto, vamos a traer al jugador que es el inversionista, que ve todo desde un punto de vista especulativo, no desarrolla, no le importa mucho el tema de reglas, pero sí le importa el crecimiento de la ciudad para tener un ecosistema dentro de las inversiones que hace. Puede que a lo mejor esté haciendo inversiones en multifamilies, puede ser que esté haciendo inversiones en temas inmobiliarios con desarrolladoras, pero nos va a dar el panorama de cómo podemos ver los incentivos económicos que intervienen en el tablero de la propia ciudad. Y por último, vamos a traer a activistas, ciudadanos, que desde la parte civil nos van a traer su perspectiva respecto a ciertas políticas públicas. Aquí vamos a entrevistar a activistas, a líderes comunitarios, a líderes de ciertas temáticas que pueden hacer contrapeso a la versión pública, a la versión privada, y nos dan su perspectiva de cómo se está viviendo día a día la ciudad. Y estos 6 jugadores los vamos a tener semana con semana. Va a haber una entrevista de alrededor de 45 minutos con cada uno de ellos. Vamos a tratar de abordar los temas. Prometo no hacerlo desde una perspectiva de una ideología propia. Voy a respetar también la ideología que tiene cada uno de los que vienen a plantear sus temas. En el juego de la ciudad no hay villanos, no hay héroes, simplemente hay distintas perspectivas que vamos a conversar, vamos a analizar. Van a ser 6 actores, 6 lógicas distintas: el constructor que quiere construir, el regulador que quiere ordenar, el investigador que quiere entender, el especialista que quiere optimizar, el inversionista que quiere un retorno, el ciudadano que quiere vivir. Y el problema de las ciudades mexicanas no es que ellos no hagan su trabajo, el problema es que rara vez lo hacen con coordinación. Y como no hay una coordinación, la ciudad crece, pero no necesariamente mejora. Y cierro con una frase que en el reporte del Índice de Ciudades Prósperas, publicados en el 2019 por ONU Habitat, dijo: la prosperidad del país está depositada en las ciudades. Por ello, es fundamental ordenarlas, hacerlas más productivas y competitivas, reduciendo sensiblemente la inequidad y la desigualdad social. Y bueno, este es el juego de la ciudad, donde vamos a debatir sobre las reglas que están dentro de este gran tablero que es la propia ciudad. Vamos a ver la perspectiva de cada uno de los jugadores, vamos a ver los incentivos y desincentivos que tenemos cada uno de los que hacemos y construimos ciudad, y vamos a profundizar cada uno de los temas, vamos a verlo semana con semana, y quiero que me acompañes juntos a conocer las reglas de cómo se gana o se pierde una ciudad. Bienvenidos al podcast El Juego de la Ciudad.